la clase. Vamos a empezar la clase de neoplasias de hígado. Y en primer lugar tenemos que las neoplasias hepáticas se van a clasificar primero en tumores primarios y tumores secundarios o metastásicos ahí. Y dentro de los tumores primarios vamos a tener tumores epiteliales y no epiteliales. Pequeño paréntesis, todos los celulares dentro de la mochila o cartera o maletín. Ya todos los celulares, todos. Apagados, los que quieren grabar, bueno, sí lo pueden sacar para grabar. El celular no está para chatear ni para recibir llamadas telefónicas. ¿Ok? Entonces déjenlos, si no nos va, a no ser que vaya a grabar algo, porque a algunos de ustedes les gusta grabar, parecen mamá, como el congresista mamá, ni que les gusta grabando cosas. Pero bueno, quien quiera grabar, grábelo, no hay ningún problema, espero que lo escuchen en su casa y no lo guarden. Y los que no, guarden el celular en modo avión, en modo apagado, en modo silencio, en modo con lo que ustedes quieran, pero ningún celular puede sonar. ¿Ok? Muy bien, entonces sigamos, porque eso se comienzan a ver el celular y no prestan atención en la clase. Entonces, estamos hablando de que tenemos tumores epiteliales y tumores no epiteliales. Los tumores epiteliales son más frecuentemente primarios hepáticos que los no epiteliales, y dentro de los epiteliales tenemos el hepatocarcinoma, ¿no? Que es el tumor más frecuente primitivo del hígado. Tenemos una variedad que es el hepatocarcinoma fibrolamelar, que se da fundamentalmente más en pacientes jóvenes, adolescentes o pacientes jóvenes. Tenemos que más del 85% de los pacientes que tienen tumores hepáticos primarios son hepatocarcinoma. En segundo lugar tenemos los colangiocarcinomas en un 10%, los colangiocarcinomas intrahepáticos. Y después tenemos otras variedades como carcinomas mixtos, el hepatoblastoma, que es la variedad del hepatocarcinoma pero en niños lactantes, tienen a veces tumores grandes primarios del hígado y son hepatoblastomas, no son hepatocarcinomas sino son hepatoblastomas. Y tenemos un tumor maligno como el cistoadenocarcinoma biliar, que es el único tumor hepático o el único tumor maligno que es quístico. O sea, cuando usted ve la tomografía es un tumor quístico y a veces pudiéramos confundirlo con un quiste hidratídico hepático. De ahí la importancia de conocerlo. Y tenemos tumores no epiteliales, ¿no? Como el angiosarcoma, el linfoma, el hemangioendotelioepitelioide, el sarcoma, el radiomiosarcoma, tumores células germinales, ya otro grupo de neoplasias que son mucho más, menos frecuentes, menos del 1%, 0.8%. Entonces vamos a hablar de algunas neoplasias que son consideradas las más importantes del tumor de la parte hepática, y tenemos el hepatocarcinoma. En primer lugar, decir de que existe una incidencia alta, más de 15 casos por 100.000 habitantes, en lugares como el Asia, ¿no? Asia, el África, zonas del África, Asia como Taiwán y China, Japón también es un sitio donde hay mucho hepatocarcinoma. Nosotros tenemos aparentemente una incidencia baja en Europa y gran parte de Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, hay una incidencia baja de menos de 5 casos por 100.000 habitantes. El tema claro es de que no sabemos con exactitud si realmente tenemos una incidencia baja o no reportamos las estadísticas correctas para saber si qué tanto hepatocarcinoma tenemos, ¿no? Y pudiera ser de que no tengamos tanta incidencia baja, sino de repente un poco mayor. Y para este hepatocarcinoma hay factores de riesgo, ¿no? Hay factores de riesgo como virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, alcohol, todas las... incluso el NASH también hoy se ve de que también puede ir a la hepatocarcinoma sin necesidad de ir a la cirrosis previamente. Pero todo paciente que tiene cirrosis hepática, independientemente de la causa, tiene una mayor predisposición a ser hepatocarcinoma. Y evidentemente van a tener mucho más riesgo si es que estos son secundarios de hepatitis C, hepatitis B o NASH, ¿no? Y en menor tamaño, en mayor posibilidad también con el alcohol. Incluso sin tener cirrosis, estos son factores también de riesgo para hepatocarcinoma. Entonces hay que tener en cuenta esa población de riesgo para poder saber cómo manejarlo al paciente o cómo prevenir, de repente vigilando, haciendo un programa de vigilancia. Dentro de los estudios de hepatocarcinoma, este es el estudio europeo, ¿no? Hay varias academias dedicadas al estudio del hígado. Esta es la EASL, que es la Academia Europea del Estudio del Hígado. También hay otras sociedades asiáticas o sociedades americanas. Realmente dentro de las que más nos seguimos, cuanto menos nosotros seguimos de alguna manera bastante
no pegada a la letra, pero sí nos ayuda mucho a decidir el diagnóstico como el tratamiento a seguir en los pacientes, nos acercamos mucho a la escuela europea. ¿Ok? Entonces, tenemos un screening del hepatocarcinoma. Si hemos dicho de que existe un grupo de riesgo en estos pacientes, nosotros vamos a hacer un screening o debiéramos hacer un screening. No necesitamos ser cirujanos, no necesitamos ser gastroenterólogos, todos ustedes van a salir como médicos generales y cuando llega a su consulta a pacientes con cirrosis hepática e independientemente de la causa o tengan portadores de hepatitis B o hepatitis C, estos pacientes tienen que hacerle una ecografía cada 6 meses de por vida. ¿Okay? Eso es para ver justamente en qué momento puede aparecer el hepatocarcinoma, porque si no hacemos esa vigilancia, entonces se presenta a consultorio o al hospital, de repente un paciente de 30 y pocos años, amarillo, con un abdomen grande por la masa tumoral del hepatocarcinoma, con de repente circulación colateral, ascitis, y es un paciente que de repente ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero si nosotros hacemos un esquema de vigilancia o un programa de vigilancia en estos pacientes, seguro que encontraremos el tumor mucho más pequeño y podemos darle algún tratamiento de tipo curativo. Entonces, esa vigilancia tiene que ser cada 6 meses en ese grupo de riesgo. Excepciones, se puede hacer cada 3 o 4 meses, cuando de repente usted encontró en la ecografía un nódulo de menos de 1 centímetro y que de repente no está muy claro, como es tan pequeñito, uno no se sabe si es o no es un hepatocarcinoma, entonces tenemos que seguirlo a los 3 meses, ya no esperar hasta los 6, sino a los 3 a ver si duplicó el tamaño o cuanto menos aumentó de tamaño. Y también se va a hacer la excepción de que la ecografía sea cada 3 o 4 meses cuando ya se trató el hepatocarcinoma, sea con cirugía, sea con trasplante, sea con tratamiento locorregional o ablación, quemar el tumor o alcoholizar el tumor. Entonces, cuando ya ha sido tratado el tumor, es hacer un seguimiento los primeros años, cuanto menos en ecografías cada 3 meses. Acá tenemos algunos, esto es un hepatocarcinoma, va a ser una imagen más hipocoica, esto más es hiperecoico, esto es una cosa mixta, a veces que varía un poquito, varía bastante dependiendo del tamaño del tumor y el tipo de tumor. Okay. Muy bien, esto es una ayuda en donde cuando el tumor en la ecografía, el nódulo en la ecografía, mide menos de 1 centímetro, lo que decimos es que lo repetimos a los 3 o a los 4 meses y volvemos a tomar una ecografía. Si el nódulo queda exactamente del mismo tamaño, volvemos a tomar la ecografía en 3 o 4 meses y así veremos si que crece o no crece. Si vemos que creció o si ya de inicio el nódulo tiene de 1 a 2 centímetros o más de 2 centímetros y entonces usted le toma una tomografía para ver exactamente ese nódulo de qué es, la tomografía que se pide en el hígado, no solamente en el hepatocarcinoma, sino cualquier lesión en el hígado para poder saber si es quística, si es sólida, qué tipo de tumor sólido es, nos va a ayudar bastante la tomografía contrastada trifásica hepática. Se pide así, tomografía contrastada trifásica hepática. Y va a valorar 3 fases, la fase arterial, la fase venosa y la fase de equilibrio. Y en hepatocarcinoma, un patrón vascular, digamos patognomónico del hepatocarcinoma, es cuando, sea en la tomografía o en la resonancia trifásica, ese nódulo capta en la fase arterial y se lava en la fase portal. ¿Okay? Usted ve un nódulo con estas características, y peor aún si tiene factores de riesgo, entonces esto es sugestivo de hepatocarcinoma. Así no se comporta un colangiocarcinoma, ni se comporta un quiste, ni nada, ni un hemangioma. Así es como se comporta un hepatocarcinoma. Patrón vascular, capta en la fase arterial y se lava en la fase portal. Muy bien. Importante es este esquema o este programa de vigilancia porque cuando ya se producen los síntomas en el paciente, y es un tumor de más de 5 centímetros, 8, 10 centímetros, y definitivamente ya no se puede hacer nada, ¿no? Se dice que menos del 30% se descubren pacientes con hepatocarcinoma que puedan llegar a ser curados a tiempo, ¿no? Si es que no tenemos estos esquemas de vigilancia, significa que un 70% de pacientes con hepatocarcinoma seguramente lo encontraremos demasiado grandes y van a ser estos inoperables, intrasplantables y sin ningún tipo de terapia que pueda ser curativa. Y bueno, cuando ya te da síntomas, pues evidentemente es un hígado grande, hay grandes molestias abdominales, de repente el paciente no puede comer bien por la tumoración, hay dolor, hay ictericia, hay caquexia, pero ya cuando hay todo esto, ya seguro que las cosas ya no se ven bien y ya no amerita un tratamiento curativo. El
diagnóstico en pacientes cirróticos con este patrón vascular característico de captación en la fase arterial, de lavado en la fase portal, ya no necesita hacer biopsia si es paciente cirrótico. Paciente cirrótico, nódulo con patrón vascular característico en la tomografía trifásica o en la resonancia trifásica, es diagnóstico de hepatocarcinoma. Usted no necesita hacer una biopsia para verificar que eso sea hepatocarcinoma. ¿Ok? En pacientes que no son cirróticos y tiene este patrón vascular característico, de repente en algunos casos se pudiera hacer una biopsia. ¿Por qué? Porque en el cirrótico la primera posibilidad es que siempre sea un hepatocarcinoma. La mayoría, los 95% va a ser un hepatocarcinoma. Sin embargo, en los hígados no cirróticos de repente pudiera haber otras cosas, un colangiocarcinoma, de repente alguna otra variedad de tumores. Y ahí de repente pudiera ser necesaria una biopsia. Incluso eso también es un poco cuestionable si la intención va a ser resecarlo de inicio. Pero cuanto menos, siempre en los cirróticos con nódulos, patrón vascular, es el diagnóstico de hepatocarcinoma y no amerita una biopsia para confirmar el diagnóstico. Una vez que en el paciente usted ya diagnostica del hepatocarcinoma, usted hace un estudio de extensión. Y vamos a ver si hizo una tomografía, de repente podemos mejorarla con una resonancia trifásica y vemos más nódulos, de repente, porque la tomografía logra captar, baja su sensibilidad con los nódulos de menos de 2 centímetros. Y la resonancia puede llegar a ver nódulos de menos de 2 centímetros y más de 1 centímetro. Baja su sensibilidad igualmente con nódulos de menos de 1 centímetro. Entonces, de repente, la resonancia incluso nos podría afinar más el diagnóstico, porque si de repente nosotros queremos hacer una resección del hígado frente a un hepatocarcinoma, la tomografía de repente no ve pequeños nodulitos en otro segmento, por ejemplo, que nosotros no pensamos resecar. En la resonancia seguro sí lo verá con mayor exactitud. Entonces, si uno quiere ser un poco más fino en cuántos nódulos hay realmente, podremos tomar una resonancia. Y el estudio de estadiaje, tomografía de tórax para ver si no hay metástasis pulmonares y gamografía ósea que pudiera darse para ver si es que no hay metástasis óseas. Para el estadiaje en hepatocarcinoma, así como hay el TNM va a haber siempre cualquier tipo de tumoración maligna, pero hay diferentes sistemas de estadiaje para lo que es el hepatocarcinoma, el BCLC, el DESH, el PUPI, el TOCI, así como estos hay muchísimos más. Cuando trataron de ver qué sistema de estadificación sería el más adecuado para poder ayudarnos, más que el diagnóstico, el seguimiento, la pauta, seguir una vez que ya tengo diagnosticado el hepatocarcinoma, ¿qué hago? ¿Lo trasplanto, lo opero, lo quemo, o no le hago nada y solamente espero, no sé, quimioterapia, son terapias paliativas, son terapias curativas? Entonces, el que más nos ayuda de todos estos sistemas de estadiajes, que no necesariamente es el ideal, porque no tenemos ideal, sino es lo que más se puede acercar al ideal, es el BCLC, o el Barcelona Clinic Liver Cancer, que está dado para pacientes con cirrosis hepática y hepatocarcinoma. Este BCLC va a tener en consideración 3 variables. ¿Puedes despertarlo ese señor que está ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dije? Dime del sistema de estadiaje, que no, me perdí un rato porque vi a alguien durmiendo. ¿Puedes explicar? Ya, siéntate bien. Ya. Respira 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces y escucha la clase. Toma tu agüita si quieres un poquito. Ya. Muy bien, no se duerman, ¿eh? Muy bien. Entonces, este BCLC tiene en cuenta 3 variables. Uno es la función hepática o el CHAI. No es lo mismo un CHAI-A que un CHAI-C en cirrosis hepática. Y evidentemente de eso también va a depender mucho el tipo de tratamiento. La otra variable que toma en consideración del BCLC es el tamaño del tumor, si hay invasión vascular o no hay invasión vascular, o si hay metástasis a distancia igualmente. Y tenemos en tercer lugar el ECOG, o también llamado el índice de Carnot, que es el perfil funcional de la persona, ¿no? Y va desde el 0 hasta el 5, donde 0 es un paciente asintomático con actividad totalmente normal, como pudiéramos hacer cualquiera de nosotros. 1 es sintomático, pero ambulatorio. Un 2 es un sintomático levantado durante más del 50% del día. Es un paciente que de repente sí tiene que estar descansando, de repente por la enfermedad, pero menos del 50% del día. El ECOG 3 es aquel que sí permanece más sentado, más en cama, más del 50% del día, y obviamente 4 ya está confinado en cama y 5 ya el paciente ya falleció. Entonces, de acuerdo igualmente al perfil funcional, uno puede ver si puede recibir el paciente también terapias curativas o no. Entonces, estas 3 variables se toman en consideración en lo que es el BCLC. El TNM, que ustedes normalmente conocen en otros tipos de tumores, va designado fundamentalmente a ver, ya cuando se extirpó el hígado, sea el hígado resecado por el hepatocarcinoma, o sea todo el hígado sacado porque es un explante hepático, porque después le van a poner un implante hepático en un trasplante, todo ese hígado extirpado,
recién ahí se valora el TNM para ver el pronóstico de este paciente. Y hablamos de CBCLC, que es digamos, el sistema de estadiaje de Barcelona o del CLINIC de Barcelona en pacientes que son hepatocarcinoma cirróticos, no valora pacientes no cirróticos y no cirróticos, y lo divide en estos estadios, en 5 estadios. Un estadio muy temprano, o 0, que es aquel tumor de menos de 2 centímetros, paciente cirrótico con Chaila y un perfil funcional 0, es decir, un ECOG 0, un paciente que está caminando como cualquiera de nosotros, incluso más despierto que el señor que se para durmiendo, ¿no? Y entonces, este tipo de pacientes de tumores de menos de 2 centímetros único, de menos de 2 centímetros Chaila y un perfil funcional, un ECOG 0, se divide en 2. ¿Es potencial a trasplante o no es potencial a trasplante? Si no es potencial a trasplante, porque de repente tiene una valvulopatía aórtica severa, un riesgo quirúrgico severo que de repente impediría que el paciente fuese a trasplante, o de repente es un paciente mayor de 65 años, acá el límite para ser trasplantado es 65 años, más de 65 años no se puede trasplantar. Entonces, en esos pacientes, si encaja en este estadio muy temprano, va a ablación. ¿Qué es ablación? Ablación es una técnica que va a ir o a quemar o a alcoholizar el tumor, sea con una técnica que se llama radiofrecuencia, uno mete una aguja vía ecográfica, ve el tumor por ecografía, pone una aguja especial de radiofrecuencia y quema el tumor, cuando ese es menos de 2 centímetros. O también igualmente se puede inyectar, colocar una agujita, una jeringa, se inyecta etanol y se alcoholiza esa parte y se prácticamente se necrosa el tumor. O sea necrosis por radiofrecuencia o por alcohol, es una función de ablación. También hay otras técnicas, pero cuanto menos son las más importantes. Si de repente este paciente de repente tiene 60 años, de repente tiene un ECOG 0, no tiene comorbilidades importantes y de repente si es candidato a trasplante ya se va a este lado. Que justo involucra a aquel paciente con un estadio temprano, con un tumor único, o si es tumores múltiples, máximo 3 nódulos de menos de 3 centímetros. Chaila o Chail-B, un ECOG 0, persiste asintomático, y vemos, si es un tumor único, valoramos si el paciente tiene hipertensión portal o no. En otros lugares, como en quienes crearon el BCLC, que es el CLINIC de Barcelona, ellos miden la gradiente de presión entre la gradiente de la presión del aporte y la suprepática. Y si esta gradiente de presión es de más de 10 milímetros de mercurio, entonces este paciente tiene una hipertensión portal importante. Y por lo tanto, no pudiera ser tributario de resección quirúrgica. ¿Por qué? Porque este paciente tiene, como tiene a pesar de que pudiera ser un Chaila, pero tiene una hipertensión portal importante, si uno hace una resección hepática, el paciente pudiera hacer falla hepática en el postoperatorio y fallecer de él. Entonces, los pacientes que sí tienen una cirrosis Chaila o B7 de repente, pero no tienen hipertensión portal, sí se pueden beneficiar de una resección quirúrgica si están dentro del tumor único y si es posible resecar esa zona sin hipertensión portal. Pero en el Perú no tenemos medición de gradiente. Entonces yo me pregunto, ¿cómo tendríamos que medir la hipertensión portal o qué tendríamos que ver en la hipertensión portal? Morales Luis. Morales Luis está. Doctor, justo. Se despertó para la pregunta. ¿Cómo usted ve en un paciente que tiene hipertensión portal? ¿Qué ve? ¿Qué pide? No lo escucho. ¿Sabe o no sabe? No sabe, ni la más mínima idea. Ya. Tienen que leer, pues. Una cosa muy simple, lo llevó el año pasado. Alison Ortiz. Doctora. Parálisis esofágica, circulación colateral, fascitis. ¿Algo más? ¿Alguna cosa más? A ver que le ayude. Oviedo, Arturo. Presente. Doctor, ¿usted? ¿Más alguna cosa más? La doctora habló de varices esofágicas, de circulación colateral, de ascitis, ¿algo más? Oyague, Andrea, doctora, la misma pregunta, ¿algo más? Ya puede ser la bilirrubina que aumente un poco cuando hay hipertensión portal. Pacheco, Carolina, doctora. Esplenomegalia, ¿algo más? Las hepáticas son tributarias de cirrosis, pero de hipertensión portal. Palomino. Palomino, Elizabeth, dime. ¿Algo más que le falten a las doctoras? Han hablado de esplenomegalia, han hablado de varices, han hablado de bilirrubina aumentada, trombocitopenia, ¿no es cierto?
Entonces, como nosotros somos pobres y no tenemos para medir gradiente por hipertensión portal, lo que tenemos son dos opciones. Una es verlo clínicamente o por imágenes, entonces veríamos un esplenomegalia importante, de repente le tomamos una ecografía portal y de repente en algo nos puede ayudar si hay hipertensión portal o no, dependiendo del flujo de la porta, pero lo que nomás no va a ayudar es los síntomas clínicos. Una endoscopia alta de varices esofágicas, el paciente tiene hipertensión portal. Si vemos plaquetopenia, el paciente tiene hipertensión portal. Bilirrubina más de 1, 1.5, 2, paciente tiene hipertensión portal, ¿no? Entonces lo que vamos a ver, o tiene ascitis, el paciente tiene hipertensión portal. Entonces si vemos signos clínicos o de laboratorio o de imágenes de hipertensión portal, entonces ese paciente ya no va a ser tributario a cirugía, sino va a ser tributario o a trasplante o a ablación. Entonces tumor único, Chailá o B, perfil un paciente asintomático, un ECOG 0, sin hipertensión portal, o sea normal, va a cirugía. ¿Okay? Si tiene hipertensión portal aumentada, se ve si tiene comorbilidades de fondo y si no las tiene, pues ese paciente se va a trasplante hepático. Si tiene comorbilidades importantes que le contraindicaría el trasplante, paciente cardíaco, lógicamente, no sé, un EPOC severo, ¿no? Que es imposible, que incluso es oxígeno dependiente, ¿no? Cosas así, entonces el paciente no es tributario al trasplante y va a ablación. Radiofrecuencia o alcoholización por alcohol, que se llama OP. Si tenemos varios nódulos, y a lo mucho tenemos que ver, ¿no? Que hayan a lo mucho 3 nódulos de menos de 3 centímetros, vamos a ver, ¿hay enfermedades asociadas o no hay? No hay, igual, va a trasplante. Si hay enfermedades asociadas, entonces va a la ablación. ¿Okay? Otro criterio importante a tener en consideración en los pacientes que van a trasplante, que en los pacientes que van a trasplante tienen que cumplir los criterios de Milán. Paredes, Yasmín, doctora, ¿ha escuchado algo de los criterios de Milán? De la Juventus. No, ok. No tiene por qué saberlo, eso no lo han visto antes. Los criterios de Milán se dan, obviamente el doctor Mazzaferro de la Universidad de Milán hace un estudio en pacientes que comienzan a hacer trasplantes, en los pacientes a ver quiénes iban bien o quiénes iban mal, la sobrevida, porque a veces comenzaban a trasplantar a varios, pero eran tumores que eran súper grandes, los trasplantaban y se morían al día siguiente. O se morían a los 2 días, se morían al mes. Entonces se gastaba un órgano en un paciente que de repente no se iba a beneficiar de eso. Entonces comenzó a estudiar y comenzó a ver un corte en qué pacientes iban bien y qué pacientes no iban bien. Entonces de ahí se derivan los criterios de Milán, en donde ellos ponen como indicación que el paciente que va a trasplante hepático es un paciente con cirrosis hepática, obviamente con hipertensión portal, que tiene a lo mucho un nódulo de 5 centímetros o máximo 3 nódulos de menos de 3 centímetros, sin metástasis extrahepática ni trombos vasculares en la K o trombos importantes que sean importantes, no trombosis macroscópica en vasos importantes. Entonces, si es un nódulo de 5 centímetros o 3 nódulos de máximo 3 centímetros, cumplen los criterios de Milán sin metástasis extrahepática, y estos pacientes son los sometidos a trasplante y son aquellos que la sobrevida va por encima del 75% de 5 años. Muy bien, ese es el pequeño paréntesis en relación al trasplante. Si tiene comorbilidades asociadas, entonces hablábamos de que iba a ablación. Cuando tenemos o diagnosticamos un estadio temprano o muy temprano, tenemos opciones a terapias curativas, como lo dice acá. Significa que nuestro paciente va a vivir más del 75% de sobrevida a 5 años. Pero ¿qué pasa cuando ya llegamos al estadio intermedio? Un tumor grande, de repente más de 5, 6, 7, 10 centímetros, multinodular, más de 3 nódulos, de más de 3 centímetros. El paciente puede ser Chailá, ya es Chailá o Chailvé, ECOG, pero ya lo marca este tema que es grande, muy grande o multinodular. Y en esos casos el paciente solamente va a terapia paliativa, que es el TACE. El TACE es una quimioembolización y consiste en entrar, eso lo hace radiología intervencionista, entran con un catéter, llegan por la femoral, logran pasar la aorta, llegan hacia el tronco celíaco, pasan a la arteria hepática, encuentran dónde está la rama del tumor que está haciendo el hepatocarcinoma, y lo que hace uno es embolizarlo, ponerle una sustancia de quimioterápico que es la doxorubicina, y ponen unos coils para que embolicen esa zona del tumor y de alguna manera traten de paliativamente achicar el tumor. No lo logran necrosar, sino en algo achicar el tumor y puede ser un tratamiento paliativo. Si el paciente ya tiene un tumor mucho más avanzado con invasión de la porta, con metástasis extrahepática, puede ser un Chailá, un Chailvé, pero ya comienza a tener síntomas porque ya es un ECOG 1, un ECOG 2, ese paciente solamente le queda el sorafenib.
quimioterapia, nada más. Y para nosotros el sorafenib es muy, muy caro. Y realmente mucha sobrevida no va a tener. Y ya tenemos pacientes en estadios terminales con Child C, con tumores grandes, mucho más avanzados que estos, un ECOG de 3 o 4, que solamente ya se le da terapia de soporte. No es tributario a ningún tipo de tratamiento, ni curativo, ni paliativo. La diferencia de tener tratamientos curativos, sea esta ablación, sea resección o sea esto trasplante, es que la sobrevida puede ir por encima del 70% a 5 años. Pero en un estadio intermedio, por ejemplo, la historia natural en un estadio intermedio, aquel tumor grande, aquel tumor multinodular, solamente va a vivir 16 meses y con el TACE pues lo harás vivir 20 meses o 22 meses y no más. Y cuando es un estadio avanzado, es decir, ya tiene metástasis extrahepática, compromiso vascular, ese paciente normalmente va a vivir entre 4 a 8 meses y si le damos el sorafenib va a vivir 6 a 11 meses. Muy poco realmente en relación a que si pudiéramos encontrarlo de manera temprano o muy tempranamente y podemos darle un tipo de tratamiento. Muy bien, estos tumores de menos de 2 centímetros, hablamos del PEI, la alcoholización, ¿no? Esta es la aguja, este es el catéter, esta es la jeringa, este es el etanol. Por vía ecográfica se ve dónde está el tumor, por vía percutánea uno inyecta dónde está el tumor y comienza a inyectar toda la zona del etanol. Y eso es cuando es PEI, que es la perfusión de etanol inyectada. Y si no, tenemos el otro tipo de ablación que es la radiofrecuencia, que es un tipo de aguja, como lo ven acá, puede ser así que salga como una sombrilla o puede ser una recta, pero en buena cuenta es ecografía, anestesia local, de repente sedación al paciente, se encuentra la lesión, poner una aguja y va quemando la lesión hasta que la necrose totalmente. Ambos tratamientos, cualquiera de los dos, son buenos en tumores de menos de 2 centímetros. Pero en aquellos tumores de más de 2 centímetros, pero menos de 3 centímetros, es mejor la radiofrecuencia que el PET. Pero son opciones bastante buenas para estos hepatocarcinomas. A veces esta radiofrecuencia no se puede hacer por vía percutánea y se opta por radiofrecuencia por vía laparoscópica o el PEI, cuando este tumor es subcapsular, porque puede sangrar y se puede diseminar el tumor por vía percutánea, o cuando está muy cerca a una víscera hueca, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno quema, por ejemplo, está el tumor muy pegado al segmento 3 y de repente el estómago está ahí. Uno quema, al quemar la lesión, quemas el estómago, es un hueco en el estómago, una emergencia quirúrgica. ¿Okay? Entonces, cuando está muy cerca a la vesícula, a la vía biliar, al estómago, al colon, entonces es mejor hacer la radiofrecuencia por vía laparoscópica. ¿Por qué? Porque la vía laparoscópica te da la visión de toda la cavidad abdominal. Entonces, si tienes el estómago, con una pinza bajas el estómago y con la otra pones la ecografía y con la otra quemas el tumor. ¿Okay? Entonces, tal como se ve acá, eso es un traductor de laparoscopía para laparoscopía. Se ubica la zona de la tumoración, se coloca la aguja y se comienza a quemar, viendo ecográficamente cómo vas quemando el tumor. Eso se puede hacer por vía laparoscópica. La ablación. La cirugía, como habíamos mencionado hace un momento, la cirugía o la resección hepática en hepatocarcinoma es lo que se debe hacer en cualquier hígado. O sea, un hepatocarcinoma en un hígado no cirrótico, el tratamiento es quirúrgico, sí o sí. ¿Por qué? Porque ese paciente no tiene una cirrosis, porque ese paciente no tiene por qué tener hipertensión portal ni nada de ello. Entonces, un paciente que no es cirrótico y tiene hepatocarcinoma, ese paciente va a cirugía. Pero si el paciente es cirrótico, entonces tenemos que ver si tiene hipertensión portal o no, que es lo que habíamos comentado hace un momento. Entonces tenemos que ver que la bilirrubina sea normal, si tenemos medidor de gradiente, la gradiente menor de 20, esto no lo vamos a tener acá, y las plaquetas sean de más de 100.000. Obviamente no tiene varices esofágica, no tiene ningún signo de hipertensión portal, además de lo que hemos comentado hace un momento. Entonces, si no hay ningún signo clínico, ni de laboratorio, ni de imagen de hipertensión portal en un paciente cirrótico con hepatocarcinoma, el paciente va a cirugía. Las resecciones anatómicas son las más recomendadas. Creo que ya llevaron la clase de la parte de hepatectomías, así que supongo que les han comentado el tema de las segmentectomías, de las seccionectomías. No voy a hablar más de ello, ¿no? Ya han comentado de estos cuadros, incluso porque estos cuadros se los he pasado al doctor Horacio, así que supongo que esto ya habrán conversado con él. Y los criterios, además de eso, hay que tener en cuenta algo que es el volumen residual funcional, solamente para acordarnos de algunas cosas y se le pusieron atención al doctor. Paucar, María. Paucar, a ver, doctor, una consulta. Si nosotros tenemos un tumor, un hepatocarcinoma, podría ser en este caso, que es tributario de cirugía, es un hígado no cirrótico, y compromete el segmento 2 y 3 del hígado, ¿qué tipo de resección hace?
la clase, ¿no es cierto? ¿No llevado la clase? Sí, yo pensé que sí lo llevaron. Yo fui el martes, creo. Sí lo llevamos, pero no explicado exactamente. Solo en la parte. Ya bueno, vamos a hablar. Dice que la repetición es una ofensa, pero vamos a conversar un poquito de esto entonces, para que nos quede claro. Muy bien, mira, en primer lugar, tenemos un hígado derecho y tenemos un hígado izquierdo. Eso sí se los ha comentado el doctor de ella. Entonces, tenemos 8 segmentos hepáticos. Los segmentos hepáticos del lado derecho son estos, 5, 6, 7 y 8. Y del lado izquierdo es 2, 3 y 4. El lóbulo caudado es un lóbulo que es independiente, tiene una circulación independiente y por lo tanto no pertenece ni al lado derecho ni al lado izquierdo, es un lóbulo aparte. Entonces, cuando nosotros hablamos de hepatectomía derecha, muy fácil, es como de qué color es el caballo blanco como se llama de San Martín, ¿no es cierto? Si hablamos de hepatectomía derecha, entonces tenemos que sacar los segmentos 5, 6, 7 y 8. Entonces, si usted tiene un tumor invadiendo todos estos segmentos, usted tiene que hacer una hepatectomía derecha. Pero si va a hacer la resección de los segmentos del lado izquierdo, 2, 3 y 4, es un tumor grande de repente que está ubicado en toda esta zona de acá, entonces usted va a hacer una hepatectomía izquierda, ¿no? Va a resecar los segmentos 2, 3 y 4. Hepatectomía izquierda, ¿ok? Cuando vamos por ejemplo, en el lado derecho, por ejemplo, ¿no? Hay una tumoración en toda esta zona entre el segmento 5 y el segmento 8, cuando usted hace una resección, o sea, saca el segmento 5 y el segmento 8, ¿qué parte del hígado saca? No, porque el derecho es todo. Yo no voy a sacar todo, voy a dejar este pedazo, le voy a sacar el 8 y 5. ¿Qué sector o qué sección es esta? La sección anterior derecha. Entonces, ¿cómo se llama la cirugía? Seccionectomía anterior derecha. ¿Ok? Si el tumor está entre el 7 y el 6, ¿qué sección es? Posterior. Posterior derecho, ¿no es cierto? Entonces hacemos una seccionectomía posterior derecha. Si sacamos el 4, ¿qué sección es? Medial izquierda, ¿no es cierto? Entonces haremos una seccionectomía medial izquierda. Y sacamos el 2-3, que fue la pregunta que hicimos, ¿qué sección es? Lateral izquierda. Lateral izquierda. Entonces hacemos una seccionectomía lateral izquierda. ¿Ok? Entonces acá está la terminología de Brisbane para que uno pueda saber, porque si uno pregunta cualquier cosa, tenemos que ponernos, todo el mundo tiene que ponerse a utilizar esa nomenclatura que lo vienen utilizando de una manera así igual en el año 2000 que fue creado, 2001 que fue creado. Si sacamos un segmento, tenemos que decir segmentectomía del 6, segmentectomía del 2, segmentectomía del 1. Tenemos que especificarlo, porque hicimos segmentectomía, pero segmentectomía de qué? ¿Te sacaste el 5, el 7, el 8, el 9? ¿Cuál le sacaste? Segmentectomía, ¿ok? Si vamos a poner a dos segmentos, digamos, aledaños,